Muy bien, muy buenas noches a todos. Nos reunimos en esta cuarta charla, que le puse quinta, pero quinta es la de julio, en esta cuarta charla de este curso anual Newman y la infalibilidad pontificia, la carta al duque de Norfolk del cardenal John Henry Newman. En la primera reunión hicimos una introducción histórica sobre esta carta y a partir ya de la segunda charla comenzamos a escuchar la apología de Newman, por decir así, o sea, cómo él responde las críticas de este ex político eh, inglés, Mr. Gladstone, que había dicho dos cosas principalmente. Una, que la doctrina de la infalibilidad pontificia no respondía a lo que era la historia de la Iglesia antigua, y eso lo respondió en lo que vimos en las dos reuniones pasadas, como en la Iglesia antigua estaba claramente delineada la autoridad pontificia, si bien junto con la autoridad de los concilios ecuménicos, porque no aparecía tanto la figura del romano pontífice, quizás también por su lejanía y por lo que Newman sostiene en su doctrina del desarrollo, como el mismo Papa también se fue dando cuenta de cuál era la misión que él tenía que cumplir, y por eso como esa infalibilidad de la Iglesia, que en la Iglesia antigua se había manifestado sobre todo en los concilios ecuménicos, es la misma autoridad que pasa después a los papas y que nadie más que él lo reclamó en la Iglesia, eh, digamos ya más medieval, pasando al medioevo, que es lo que él le llama la Iglesia de los papas. Bien, habiendo dejado asentado claramente ese principio, o sea, cómo la autoridad pontificia, la infalibilidad de la Iglesia y del Papa es algo que está desde el principio, obviamente en desarrollo, pero está desde el principio. En la reunión de hoy vamos a escuchar lo que Newman dice respondiendo a la segunda objeción de Gladstone. Esa objeción por la cual él decía que la infalibilidad no solamente no estaba presente en la Iglesia antigua, sino que convertía a los discípulos del Papa o a los miembros de la Iglesia católica en verdaderos esclavos del Papa. Es decir, que con la infalibilidad pontificia, el sumo pontífice se convertía en el jefe y el controlador de prácticamente toda la vida del católico. Gladstone decía, 3/4 partes por lo menos de la vida del católico se encuentran bajo el dominio papal, bajo la autoridad papal. Y por eso él decía que si el católico estaba totalmente dominado por el Papa, ¿cómo podía ser un fiel súbdito del rey? Bueno, en aquel caso era la reina Victoria. Es decir, que un católico, por el hecho de estar sometido y esclavizado por el Papa, no podía ser un súbdito leal de la corona inglesa. Justamente esa era la acusación, y de allí el título de esta reunión, Lealtades encontradas.
la Iglesia y el Estado. Y Newman comienza diciendo en este punto que un atributo tiene la Iglesia y el Papa como cabeza de ella, y es la soberanía. Es decir, lo mismo que Dios tiene soberanía, aunque pueda ser desobedecido o rechazado, también así la tiene su vicario en la tierra. Es más, por todas partes hay y ha habido población católica, luego es señor de un vasto imperio. Y Newman dice, utilizo estas palabras de soberanía no al azar, dice él, sino como prólogo a una exposición que quizás va a contradecir este término que estoy usando, dice Newman. Porque a partir de ahora, él más bien va a pasar a considerar lo limitada que es la infalibilidad pontificia, es decir, las restricciones que la misma Iglesia ha puesto en su definición. O sea, como para que ustedes me entiendan, si en los primeros capítulos de esta carta, Newman más bien afianzó y reafirmó la autoridad pontificia, la infalibilidad y la infalibilidad de la Iglesia y del Papa. Más bien, como él dice ahora, estoy utilizando la palabra soberanía quizás como en contradicción con lo que voy a decir. Como si Newman nos dijera, él tiene esta soberanía, pero limitada, que es lo que va a ir diciendo de ahora en adelante. O sea, al haber reafirmado esa autoridad suprema y universal y que no desaparece, va a pasar a considerar los límites que tiene esa autoridad. Igualmente eso lo vamos a empezar a ver a partir de la próxima reunión. Todavía Newman está utilizando lo que podríamos decir nosotros, la presenta en pleno derecho a la infalibilidad pontificia. Y dice él, confío en que al final de toda la carta, una vez expuestas cuáles son las prerrogativas que el Papa se atribuye, poder mostrar con claridad qué prerrogativas no se atribuye. Es decir, hasta dónde llega su soberanía. Y Newman justamente lo dice esto ante la acusación de esclavitud. Claro, a todos ustedes les parecerá extraño porque nunca se han sentido esclavos del Papa, porque somos católicos y sabemos perfectamente cómo se vive dentro del catolicismo. No nos olvidemos que la crítica de Gladstone es una crítica que viene desde el mundo anglicano, desde el mundo protestante. Por eso la acusación de esclavitud. Pero Newman ya llevaba muchos años dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que esta carta es del año 1874 y Newman desde 1845 vivía dentro de la Iglesia Católica. Entonces a él también le resultaba extraña esta acusación. Y eso que Gladstone decía, por lo menos 3/4 partes de la vida de un católico se encuentran sometidas debajo de la autoridad papal. Yo estoy seguro que a ustedes cuando les estoy diciendo ahora eso, ustedes dirán, ¿3/4 partes de mi vida? No, que toda mi vida está debajo de la autoridad papal. Todos ustedes dirán, no, no es así. Y que cada acto que yo voy a realizar en mi vida cotidiana los tengo que armonizar con lo que dice el Papa,
pero estoy seguro que todos ustedes me dirán, no, bajo ningún aspecto mi vida como católico no significa eso. Y para Newman tampoco significaba eso. Por eso, cuando se topa con esta acusación, él la quiere responder. Dice Newman, la crítica de Gladstone afirma que los católicos somos esclavos morales y mentales. Y todo converso o miembro de la Iglesia del Papa pone su lealtad y deber civiles a merced de otro. Newman dice, vamos a responder esto. Dejo de lado el tema de la infalibilidad en cuanto a la fe, a la moral, y me voy a centrar en la acusación de Gladstone en lo que hace a la vida diaria, a la vida cotidiana, o lo que podríamos decir nosotros, a la vida política. Entendiendo por política, recuerden las 3 misiones que tiene la Iglesia, ¿no? Las 3 dimensiones que la Iglesia tiene, o los munus eclesiásticos, o sea, el poder. Y recuerden que Newman siempre lo repite a eso, que es el poder doctrinal, es el poder sacramental o cultual y el poder político o de gobierno. Es la misión profética, sacramental y real o política. Newman dice, bien, vamos a dejar por ahora lo que tiene que ver el poder de la Iglesia, el poder del Papa, en lo que hace a la doctrina, a la fe y al culto. Y vamos a lo que parece ser el punto de la acusación de Gladstone, que es la parte política. Y dice Newman, justo en lo que el Papa no tiene infalibilidad. Porque no son cuestiones infalibles, medidas prudenciales que se toman de gobierno de la Iglesia en un determinado momento. Eso no es infalible. Por eso dice Newman, dejo de lado aquellas cosas para centrarme en su autoridad en materia de conducta, es decir, aquello en lo que el Papa no es infalible. Es lo que Gladstone llama la pretensión de la obediencia absoluta. Él dice, el Papa pretende de sus súbditos una obediencia absoluta. Y dice, eso es lo que dice Gladstone, ¿no? No me lo va a negar. Veamos entonces si la autoridad del Papa es una esclavitud para sus subordinados y una amenaza para el poder civil. Y Newman acá tiene una primera respuesta. Son 2 las respuestas que vamos a ver en esta reunión. En la primera, Newman dice, según Gladstone, el pontífice declara que a él pertenece la suprema dirección de los católicos en lo que respecta a todo deber. ¿Suprema dirección? Dice Newman, sí, pero suprema no significa que desciende a todos los detalles, ni dirección implica supervisión y control. Como diciendo, ¿el Papa nos dirige? Sí, verdaderamente nos dirige. ¿En todo nos dirige? No. ¿En algunas cosas nos dirige? Sí. Y Newman pone el ejemplo de la ley positiva, digamos, la ley que gobierna una nación, la Constitución, las leyes en general. Dice Newman, las leyes también nos dirigen, pero no nos dirigen en todo. Dirigen en este campo que fue el que salió la ley, bien, para esta cosa, otra ley para otra cosa, para otra cosa. Y dice, por eso hay una frase entre los ingleses que es la feliz incertidumbre de la ley. O sea que ni siquiera la ley positiva baja
hasta los detalles más simples y sencillos. Iglesia, manuales de moral, catecismos que se ocupan de indicarle a los cristianos qué es lo que deben hacer, pero no el Papa. Obviamente esos catecismos, esos libros de teología moral, no contradicen la fe católica e indican lo que uno tiene que hacer, pero tampoco, dice, descienden al máximo de los detalles. Dice Newman, ¿de qué hablan esos libros de teología moral o los catecismos? Dice, a lo sumo hablan de los 10 mandamientos o de las virtudes teologales y de los preceptos de la iglesia, dice Newman. No hablan más que de eso. Y ustedes pueden leerse todos esos manuales y todos los catecismos, incluso sin ir más lejos. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica, que fue promulgado en el año 92, y todos nosotros lo conocemos. En la parte moral que comenta los 10 mandamientos, sí hay indicaciones concretas, pero no todas son tan concretas. Y en general, perdón la redundancia, son normas generales que se dan, que después cada católico tiene que aplicar. Por eso dice que para Gladstone esto pareciera estar totalmente fuera de su mente. Y él va a decir que el Papa sí reclama poder sobre todo el ámbito de la conducta. Porque dice Newman, él se niega a trazar una línea entre lo que pueden ser las indicaciones generales y después la conducta particular que cada uno tiene que llevar en los actos de su vida. Lo mismo, dice Newman, podemos hablar con respecto a un médico. Un médico guía nuestra vida, sí, por supuesto que la guía. ¿Indica qué es lo que tenemos que hacer? Sí, por supuesto que lo indica. ¿En todo lo que tenemos que hacer? No. Y no se puede decir que nosotros somos ni esclavos de la ley, ni esclavos del médico, ni esclavos de cualquier profesional al cual nosotros consultamos para que nos indique cómo tenemos que hacer una cosa o cómo tener la otra. Dice aquí hay una gran falacia. Gladstone se pregunta si no está nuestra vida política y civil a merced del Papa. No. Dice, no todos los aspectos de nuestra vida están bajo control, sino solamente algunos. Y aquí reside toda la diferencia. No hay por qué pensar que llegará el día en que las palabras del Papa adquieran fuerza coercitiva sobre nuestros actos particulares. Dice, es imposible que eso suceda. Es imposible. Papa da las indicaciones morales generales que tocan algunos aspectos de nuestra vida y otros no lo van a tocar. Pero dice, pareciera que el punto central de nuestra esclavitud está no solo en el terreno de la moral, sino en la autoridad general del Papa sobre nosotros en todas las cosas. Obediencia hacia Él, no solo en la fe y en la moral,
sino también en materias de régimen y disciplina pertenecientes a la Iglesia. La referencia a la disciplina y el régimen pertenecientes a la Iglesia Universal está muy lejos de convertirse en una red que nos deja a los cristianos totalmente atrapados. Por eso dice, si nosotros consideramos cuál es la misión del Papa, si nosotros consideramos al catolicismo como una religión revelada y como al Papa y también a todos los obispos, les está dada la misión de conservar ese mensaje revelado, de transmitirlo, de corregir los errores que se levanten contra él, entonces dice Newman, la visión es muy distinta, es muy diferente. Uno ahí como comprende cuál es la misión del Papa y es difícil exagerarla. Bien, eso digamos como primera respuesta. ¿El Papa nos somete a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida? No. En algunos de ellos, sí. Sí, en algunos de ellos, sí. Cuando sacan sus enseñanzas solemnes sobre algún aspecto de la vida, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la segunda respuesta. Dice Newman, bueno, pero pongamos el caso hipotético que tanto le preocupa a Gladstone. Alguna ley, alguna disposición que pueda entrar en contradicción con alguna ley o alguna disposición del Estado, del reino, digamos, en el caso de ellos. O al revés, alguna disposición del Estado que contradiga lo que dice el sumo pontífice. Dice él que puede haber colisiones entre la Santa Sede y los gobiernos nacionales, nos lo enseña suficientemente la historia de 1500 años. Y es así, que pueden colisionar los dos poderes, es propio de dos poderes. Yo siempre les he comentado a ustedes cómo los graficaba un poco de manera cómica el padre Castellani a estos dos poderes. Él decía, el poder del Estado y el poder de la Iglesia puede considerarse o puede compararse con dos gallos que se meten dentro de un mismo gallinero. No queda otra que se picoteen el uno con el otro. En este sentido, el padre Castellani sigue la misma doctrina de Newman. No queda otra que se picoteen. Son dos poderes. Y cada uno va a querer tener una supremacía sobre el otro. Y por eso él dice, la historia de las relaciones de los poderes, iglesia y Estado, es la historia de dos gallos que se picotean constantemente. Y así es la historia. Y él dice, ¿y qué pasa si no se picotean? Y si no se picotean quiere decir que uno de los dos es gallina. Yo se las he comentado, esa imagen que hace el padre Castellani, que es muy gráfica, ¿no? Si no se picotean quiere decir que alguno de los dos es gallina. Entonces dice Newman, la historia nos demuestra que esas colisiones van a existir y van a existir siempre. Y también nos enseña la historia, dice Newman, que en ambos lados pueden darse errores atroces. Es decir, querer ocupar la órbita del otro poder, que también lo demuestra la historia. Ahora, Newman en este punto pasa de lo teórico a lo concreto. Y ahí es donde me parece que lo deja totalmente desarmado al argumento de Gladstone. Porque el argumento de Gladstone es abstracto. En cambio, la respuesta de Newman es concreta. Gladstone no pone ningún ejemplo de la problemática poderes, iglesia-estado. No pone ningún ejemplo.
Él dice simplemente en que el católico no puede ser un fiel súbdito del Estado. Él dice así: si el católico es fiel súbdito del Papa, que es un poder extranjero, no puede ser entonces un fiel súbdito de su país, de su nación, de su reino. ¿Mm? Y Newman dice lo siguiente: en cuanto a los deberes del poder civil, he insinuado antes que debería tratar a la Santa Sede como un soberano independiente. Si se observara esta conducta, el problema de los católicos en un país no católico quedaría aclarado casi por completo. Newman dice: si estamos en una problemática política, bien, considerémonos entonces desde el punto de vista puramente político. Si él está diciendo que el católico no puede ser un fiel súbdito del Estado, con lo cual se está refiriendo a las leyes del Estado, él dice: muy bien, considere entonces la corona inglesa a la Santa Sede como un Estado independiente. Eso sucede hoy, pero pasaron muchos años. Pasaron muchos años. Es lo que se llama cuando los distintos países establecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Entonces la Santa Sede pone un representante que no se llama embajador, sino que se llama nuncio, que lo tenían muchos reinos de Europa, pero no Inglaterra. ¿Por qué? Y por su separación de la Iglesia Católica. Y también porque el Estado, mejor dicho, la corona inglesa, quería ser el poder absoluto dentro de las cuestiones religiosas. Ya lo hemos tocado ese tema. Newman lo vuelve a tocar y dice: ¿por qué la corona inglesa no cambia de mentalidad? Hoy es así, hoy hay un nuncio en Inglaterra y hay un embajador de Inglaterra ante la Santa Sede, pero en aquel momento no. Newman dice: ¿por qué no hace eso? Ya que Gladstone teme ese choque, esa colisión. Considere a la Santa Sede como un Estado independiente. Entonces establecerá con ellas relaciones diplomáticas. ¿Y qué quiere decir Newman con esto? Que cuando se presente un problema, lo resolverán diplomáticamente. Se sentarán, conversarán, hablarán y, como suele pasar en estos casos, uno cederá, otro no cederá. Bueno, o a veces pasa al revés, como nos pasa ahora a nosotros con España. Pero bueno, en general, digamos que el problema se soluciona. Dice: ninguno de los dos exige que se marque una línea clara entre los derechos de ambos poderes. Están allí los dos juntos y buscan justamente esa coordinación. Mi razonamiento al menos prueba esto. Hasta que nos llegue una orden especial y concreta del Papa de oponernos a nuestro país, no es justo decir que nosotros hemos colocado nuestra lealtad y deber civil a merced de otro. Mientras no se produzca ese problema, mientras no se produzca ese choque, no hay por qué enfrentar el tema. El tema no es abstracto, sino que es concreto. Cuando se presente la ocasión, veremos a quién habrá que obedecer. ¿Cuál es el carácter de la ley que dicta uno u otro gobierno? Dice: he de añadir que si la Santa Sede fuera reconocida por Inglaterra como lo son otros estados soberanos, los enfrentamientos serían rarísimos, excepcionales y de muy fácil solución. Por eso le dice Newman a Gladstone: ¿qué sentido tiene
presentar un problema que no existe. ¿Qué sentido tiene hacer una acusación sobre algo que no ha sucedido y que es muy difícil que suceda? Fíjense lo que dice Newman. La jurisdicción del Estado y la del Papa están muy lejanas una y la otra, la mayor parte de las veces. De los 360 grados de sus respectivas circunferencias, hay solo unos pocos grados en los que ambas se cortan. Y Gladstone, en vez de dejar esos pocos casos de intersección a un lado, en espera de que llegue el problema, me pregunta qué haría yo si me encontrara situado en el espacio de la intersección, que es un caso excepcional. Newman vuelve a repetir, lo veremos en el caso que se presente. Lo veremos. Es difícil que se presente y si se presenta, lo veremos en esa circunstancia. Y bueno, dice Newman, y si tengo que responder, y si me obliga a responder, diría claramente, si el Estado me ordena en un asunto de culto, bien, ya pasamos, ven, de la esfera política a la esfera cultural. Si el Estado me ordena en un asunto de culto hacer lo que el Papa me dice que no haga, obedeceré al Papa. Y no pensaré que es pecado emplear todo mi poder e influencia como ciudadano en impedir que semejante ley se apruebe o en recurrirla si llega a aprobarse. Caso del aborto, por ejemplo. O sea, nosotros estamos en contra de esta ley del Estado. Pero como vivimos en un país católico, nadie nos ha llamado a nosotros papistas porque nos oponemos al aborto. Y a nadie se le ocurriría decirnos eso. Pero bueno, en Inglaterra se decía. Y Gladstone decía, ve, es una interferencia del Papa en asuntos internos de Inglaterra. No, en un tema de culto, de fe, de moral. Si el Estado me obliga a hacer algo que va en contra de lo que me dice el Papa, obedeceré al Papa. Pero, dice él, podría darse alguna vez el caso de que tenga que obedecer al poder civil y no al Papa. Caben casos imposibles, raros, difíciles, en que debo ponerme del lado del poder civil y no del Papa. Les pongo los, bueno, Newman pone ahí varios ejemplos, yo también se los pongo. Hay muchas veces que el Papa ha tenido intervenciones de tipo político en asuntos internos de los estados. Piensen, por ejemplo, cuando fue la guerra cristera en México. El Papa intervino y los llamó a los católicos a la rendición. Piensen en el caso de España, con la sucesión dinástica entre los Borbones, cuando se plantearon las guerras carlistas. El Papa también intervino en esa cuestión y era una cuestión política. Lo mismo pasó en Francia, con diversos problemas políticos que se plantearon en el siglo XIX. Podríamos poner otros ejemplos más, en los que el católico no está obligado a obedecer al Papa en esas cuestiones políticas. Yo les he puesto varias veces el ejemplo, y se los vuelvo a poner, del catoliquísimo emperador Carlos V de Alemania, primero de España. El Papa se posicionó en el partido contrario, apoyó al rey Francisco I de Francia, y Carlos V invadió Roma y fue el famoso saqueo de Roma del año 1527. Y eso no quiere decir que Carlos V haya dejado de ser católico. Y ni siquiera se lo excomulgó, que yo sepa. Por eso. O sea, podría darse casos difíciles, contados con los dedos de la mano, en que uno pueda obedecer al poder civil y no al Papa.
Ahora dice él, ¿qué sentido tiene imaginar estas cosas imposibles? ¿Qué sentido tiene plantear los casos más extremos de la historia que no se van a presentar? Y si se presentan, veremos. Mr. Gladstone pregunta a los católicos que cómo pueden obedecer a la reina y al papa si las órdenes de ambos pueden llegar a colisionar. ¿Cómo? Dice, Dios, mire lo que es esta respuesta. ¿Cómo? Pues las dos cosas, dice él. Obedeciéndolos a los dos. Obedeciéndolos a los dos. Al uno y al otro. En este mundo no hay regla sin excepción. Si el Papa y la Reina pidieran de mí una obediencia absoluta, escuchen, él o ella estarían traspasando las leyes de la sociedad humana. Por lo tanto, en ese caso, no los obedezco a ninguno de los dos, porque ninguno de los dos me puede pedir una obediencia absoluta. Porque ¿quién es el único que puede pedir una obediencia absoluta? Dios. ¿Mm? Entonces, si el Estado exige una obediencia absoluta, está traspasando sus poderes. Si el Papa a sus decisiones políticas les da tal carácter que nos pide a nosotros obediencia absoluta, está traspasando. Ahora, en fe y en moral, el Papa no puede traspasar esa regla, porque ni la fe ni la moral es de él. ¿De quién son? De Dios. Y él sí puede pedirnos a nosotros obediencia absoluta. Por lo tanto, ¿qué debe hacer un católico? Obedecer al rey y al papa. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? Obedezca a la autoridad civil y obedezca a la autoridad eclesiástica, que no va a haber problemas con eso. Y si llega a haber problemas porque uno de los dos está exigiendo obediencia absoluta, no le obedece a ninguno de los dos, porque los dos están traspasando la regla. Es más, si alguna vez esta doble lealtad me empujara en direcciones contrarias, lo que no creo que ocurra, entonces decidiré según ese caso concreto que está más allá de toda regla y debe ser resuelto según sus propias características. Pero todo esto es irreal e hipotético. Y aquí Newman abre la puerta para lo que será el tema de nuestra próxima charla, que es el tema de la conciencia. Los que han hecho el curso sobre la conciencia, hermoso, quizás lo recuerden muchos de ustedes, si bien no citamos mucho la carta al duque de Norfolk, tratamos de citar otros textos, pero siempre recordábamos que en esta carta se encuentra la completa explicación de Newman sobre el tema de la conciencia. Entonces, Newman acá lo trae a este tema. Bien, si se produce una colisión, decidiré en ese momento. ¿De acuerdo a qué? A la conciencia, que me hará ver de qué lado está la razón y las peleas que se están llevando a cabo. Si se pelea el rey con el emperador, el papa con el emperador Carlos V, ¿por qué yo tengo que tomar partido? ¿Me entienden? Si el papa se amiga con el rey Francisco I, ¿yo por qué tengo que tomar partido? Yo no tengo nada que ver con eso. Y si eso se extiende a la Iglesia Universal, bien, yo tendré que ver qué hago en ese momento. Si el Papa es de un partido político o no es de un partido político, no sé, hay que verlo en el momento. Y Newman dice, y con esto no estoy volviendo al protestantismo. Con esto más o menos terminamos. ¿No? Dice Newman. Sí, le dirán otros. Sí, sí, sí. Usted está volviendo al protestantismo. Porque ¿cuál es
el principio supremo del protestantismo y el juicio privado, con el cual yo analizo todo, y eso lo dicen todos. La base y casi el único dogma protestante es eso, el juicio privado, personal, con el cual yo analizo la Biblia, la iglesia, la vida, la autoridad, todo. No, dice Newman, no estoy volviendo al protestantismo. Y acá no estoy trayendo en tema la doctrina protestante. No, dice él. La Iglesia Católica también sostiene que la conciencia es importante. Y nosotros, a diferencia de los protestantes, no hacemos del juicio privado una regla general para analizar y juzgar todos los temas religiosos. No. Newman vuelve a la concretización del asunto. No. Nosotros decimos que en casos particulares, la conciencia es la que tiene que dar su dictamen. Y el protestantismo, en cambio, lo dice que siempre, en todo momento y en toda circunstancia. La doctrina protestante sostiene que el libre examen es la guía ordinaria en los asuntos de religión. Y yo lo uso en casos muy extraordinarios y muy raros. Más aún, dice él, en emergencias. En emergencias. Y termina diciendo, es un gran error suponer que en la Iglesia Católica estamos tan sujetos a una regla y a un sistema que no podemos abandonarnos en la providencia de Dios. La enseñanza y la ayuda de la Iglesia no cubren todas las necesidades imaginables, sino solamente algunas. Y en las demás, bien, cada católico sabrá qué es lo que tiene que hacer. Para eso Dios le dio la conciencia y le dio la ley moral y él sabrá cómo se va a ubicar en ese contexto. O sea, Newman le está explicando a Gladstone cómo vivimos nosotros los católicos. No somos esclavos del Papa, pero sí nos felicitamos unos a otros por las luchas que recibimos del magisterio pontificio, que sin duda alguna son infinitas esas luces, pero no somos esclavos del Papa. Y las luces que vienen de él no nos solucionan todos los problemas, ¿no? Cada uno tendrá que ir viendo qué es lo que se hace. Y la historia, termina Newman diciendo, la historia así lo demuestra. Hay muchos casos que son excepcionales. Hay muchos casos que no sabemos cómo resolverlos. Hay muchos casos en los cuales no tenemos una regla fija que nos organice toda la vida, como dice Gladstone. Bueno, terminamos entonces con esto y, como les digo, se abre el tema de la conciencia. Para los que han hecho el curso sobre la conciencia, vengan igual la próxima reunión, no solo porque les va a ser bien recordarlo, sino porque lo vamos a aplicar a esta problemática. En cambio, cuando hicimos el curso de la conciencia, no tuvimos en cuenta las relaciones iglesia-estado, por ejemplo. No hablamos de eso. En cambio, en la próxima reunión sí. Pero creo que ya Newman nos ha dado, como siempre, muchos principios y muchas luces que nos ayudan muchísimo en nuestra vida cristiana. Si bien, vuelvo a repetir, somos católicos, somos hispanoamericanos, tenemos otra cultura, tenemos otra doctrina y quizás el planteo nos parezca un poco extraño, pero igualmente nos ayuda e igualmente nos ilumina para comprender también cómo vivimos y cómo tenemos que vivir en referencia a este tema.